Marketing Online, episodio 692, edición Navidad. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más, el primero del 2017 en Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, pero esto es Marketing Online, un año más. En fin, hoy programa 692 del miércoles 4 de enero del 2017, programa que vamos a dedicar a los fotógrafos. ¿Por qué? Porque nos lo pide Francisco, que nos dice, ¿podrías dedicar un programa a los fotógrafos ya que yo soy fotógrafo? Gracias y bendiciones desde Los Ángeles. ¡Madre mía! Cuando empecé esto, ¿quién hubiera pensado que un fotógrafo de Los Ángeles me pediría una dedicatoria del programa? Pues desde aquí a todos los fotógrafos, claro que sí. No sé si lo hice ya en algún momento, pero como me lo piden desde Los Ángeles, pues yo encantado de la vida. En fin, hoy un programa muy interesante en el cual vamos a ver un caso muy curioso, porque recordemos que ahora estamos haciendo todo lo del análisis, estrategia, plan de acción y tal, y va a ser un caso que solo me ha ocurrido en un par de ocasiones, eran parecidos, pero que cada vez lo vamos a ver más. Pero antes, como siempre, recordad, boluda.com, cursos de marketing online, todo lo que necesitáis para montar vuestra página web, vuestra idea, vuestro proyecto online, vuestro hobby, vuestro lo que queráis, o mejorar el que ya tenéis, ¿de acuerdo? Si igual ya tenéis una página corporativa, o un e-commerce, pero luego queréis mejorar el marketing, pues ahí lo tenéis todo. Clases nuevas cada día. Hoy, por ejemplo, curso de eCloud para negocios, de la voz de Emilcar, y vamos a hablar de Numbers, que es como el Excel, ¿de acuerdo? Pero de Apple. Y vamos a ver cómo utilizarlo en el cloud, cómo compartir archivos, trabajar en grupo, todas estas cosas. Y luego esta tarde el curso de desarrollo de apps para iOS tenemos de la mano de Sergio, vamos a ver, atención, la metodología, porque hay un tema que pasa cuando empiezas a programar que vas un poco perdido y dices, no sé por dónde empezar a hacer esta app. Bueno, pues vamos a ver una metodología, un camino a seguir para cuando empezáis, que estáis un poco abrumados, es decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a ver la metodología, eso nunca falla, sobre todo cuando estás empezando, que te sientes un poco perdido, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, más de 1000 vídeos, menos de un céntimo por vídeo, echadle un vistazo que todo está genial. Bien, y ahora sí, no, espera, antes de empezar con el caso, quiero comentaros algo que me habéis, de hecho, desde el día 1 ya he empezado a recibir correos acerca del tema de los premios Emprende Online, ¿de acuerdo? Recordemos cómo es el tema de Emprende Online, que es un pequeño concurso que montamos, una pequeña iniciativa para ayudar a una idea de negocio, a un negocio que ya esté funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora he ido recibiendo solicitudes. La idea es que el ganador, el seleccionado, va a poder tener 10.000 euros de inversión, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a entrar como socio y voy a invertir 10.000 euros en esa idea de negocio, ¿de acuerdo? O ese negocio que ya está funcionando. Entonces, esto ya sabéis que se cerró el día 31 de diciembre, cuando las uvas, cuando la primera campanada, como decía pues Cenicienta, en fin. Y ahora me preguntáis, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a saber si hemos sido seleccionados, etcétera, etcétera? Bueno, ahora hay 3 fases, ¿de acuerdo? La primera fase es la de selección, que esta va a durar unos 3 meses, porque, señores, ha llegado 274 ideas de negocio. Todas con sus canvas, con sus dafos, con sus historias. Entonces y no he mirado ninguna hasta ahora. ¿Por qué? Porque quería darles la misma oportunidad a todas. Si empezó a mirar algunas, me quedo con la idea y tal. O sea, las tengo ya todas preparadas, las tengo en unas carpetitas, en mi Drive, etcétera. Y ahora lo que estoy haciendo es, estoy cribando, ¿de acuerdo? Hay muchas, hay muy interesantes, pero estoy haciendo la selección. Una vez yo haya hecho esta selección, que me va a tomar, calculo yo, que unos 3 meses, ¿de acuerdo? Más o menos como el año pasado, ¿eh? Pues entonces voy a lanzar las propuestas, voy a hacer un listado de 5 o 10, ¿de acuerdo? Aquí me gustaría un poco de feedback, un poco de ayuda por vuestra parte. El año pasado hicimos 5, pero si creéis que son pocas y queréis 10, pero entonces, claro, eso, porque ya sabéis cómo funciona, va a venir aquí el creador o el que propone cada una de las ideas de negocio y lo vamos a hablar con él y nos va a hablar de cómo se le ocurrió la idea, cómo empezó, a qué va a dedicar el dinero, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si hacemos
hacemos 5, mira aún, pero 10, o si lo hacemos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos cada día, de lunes a viernes? ¿Lo hacemos los jueves? El año pasado lo hicimos durante 5 jueves, pero claro, durante 5 jueves fue un mes y medio, igual es demasiado. Entonces yo os pregunto, primera pregunta, ¿qué hago? ¿5 o 10 candidatos? ¿De acuerdo? Y segunda pregunta, ¿lo hacemos del tirón? Es decir, hacemos 5 o 10 y entonces, en caso que sean 5, va a tomar una semana entera escuchando candidatos, o 2 semanas en el caso de 10, o lo hacemos una vez más cada jueves, por ejemplo. O sea que ahora sí os pido yo lo que os apetezca. Si al final, básicamente, la idea es que me digáis vuestra opinión porque es lo que después vais a escuchar. O sea que ahí queda la idea, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando haya pasado estas 2 primeras fases, la tercera va a ser la de votaciones. La fase de votaciones, una vez más, vosotros sois los protagonistas. ¿Por qué? Porque vosotros vais a decidir quién es el ganador, ¿de acuerdo? Vamos a poner un formulario para que la gente pueda decidir quién es el que le ha gustado más, el que le ha convencido, el que vosotros invertiríais, ¿de acuerdo? Y ese va a regresar una vez más al programa, pues a contarnos, bueno, pues un poco todo. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer, de cómo se va a enfocar, etcétera, etcétera. O sea que ideal, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, pues está, qué ilusión. A ver cómo va. Sobre todo, ahora me interesaría, mientras, no hay prisa, pero me interesaría, mientras voy pensando, a ver cuál elijo, si queréis 5 o 10, y luego si las vais a querer del tirón o cada semana. Lo que pasa es que 10, por ejemplo, cada semana, pues nos vamos a tirar 2 meses y medio ahí a cada jueves, que puede estar bien, ¿no? Bueno, podría ser un ciclo, de hecho, ahora que lo pienso, los jueves hacemos los ciclos, ¿de acuerdo? Podríamos cambiar un ciclo y en lugar de hacer ese ciclo, hacer los 10 finalistas, por ejemplo. Bueno, da igual, no sé, vosotros mismos, ¿de acuerdo? Lo que queráis. Lo que más votéis, pues eso será lo que haya. En fin, y ahora sí, venga, nos vamos al tema del primer, atención, caso de estudio del año, del 2017. Atención, porque estamos hablando de... el caso de la herencia online. Efectivamente, el caso de la herencia online. Muy curioso este caso, pero ojo, porque esto cada vez lo veremos más, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, pues vamos a ello. Se puso en contacto conmigo una mujer jubilada ya, entonces debería tener hacía 1 año o 2 años que estaba jubilada, o sea que debería estar sobre los 67 años, 66, 67 años, ¿vale? Y se puso en contacto conmigo no por ella, sino por su marido. Su marido había fallecido recientemente, ¿de acuerdo? Con 70 años, bastante joven, porque claro, hoy en día 70 años pues es nada, ¿no? Pues resulta que ella, a pesar de estar jubilada, él aún no lo estaba. Él era autónomo y ya sabemos qué pasa con los autónomos, que aunque llegue el día de la jubilación no te jubilas ni a tiros, pues el pobre hombre, pues bueno, había fallecido y tenía montado un negocio online, un e-commerce de temas de miniaturas, ¿de acuerdo? Miniaturas me refiero, pues esto, trenecitos, casas, bueno, todo tipo de barcos, ¿vale? Todo tipo de miniaturas, de packs de miniaturas, también se venden las piezas, ¿no? Bueno, es todo un mundo esto, yo no tenía ni idea, pues bueno, es todo un mundo. Bueno, pero lo importante, el caso es que el gran problema es que al fallecer él, claro, esta fuente de ingresos estaba en jaque. ¿Por qué? Porque él es el que lo llevaba todo y a pesar que ella tenía evidentemente su pensión de jubilación a la que se le sumaba la pensión de viudedad, el gran problema era que aún así pues perdía mucho poder adquisitivo, porque claro, el negocio pues les funcionaba y pues las pensiones eran moderadas y perdía bastante, ¿no? Entonces, claro, el gran problema es que esto, y por eso digo que cada vez lo vamos a ver más, que esto era un autoempleo, esto no era una empresa que tuviera 4 trabajadores y ahora digas, bueno, pues mira, si hay los 4 trabajadores, esto lo podemos tirar adelante, no sé qué, no sé cuántos, sino que claro, era él solo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cada vez veremos más gente que está autoempleada, que tiene su negocio y que seguramente le está funcionando todo correcto y tal, que cuando esa persona deja de estar, claro, ¿qué pasa con todo eso? ¿No? De hecho, ahora veremos algunas cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Y de hecho, incluso, mira, esto daría como para una idea de negocio solamente de qué hacer con aquellos negocios que cuando pues fallece, por mala suerte, pues mira, fallece el emprendedor que lo llevaba, está todo en jaque, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se pierde todo? Porque, ojo, hay veces que el negocio está funcionando y muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso pasaba precisamente esto. Ella, precisamente, no tenía ni idea de nada del negocio. O sea, de nada. Lo llevaba todo él.
O sea, ella ni sabía exactamente, pero vamos, ni del negocio, ni de las miniaturas, ni del e-commerce, ni de los números de cómo iba. Hombre, ella sabía que iba bien, pero no sabía demasiado. Pero es que tampoco sabía ni los proveedores, ni nada. Claro, era algo que llevaba él y era todo online, sí que tenía un poco de almacén, pero no era una tienda tampoco. O sea, lo tenía todo en casa. Entonces, él compraba y vendía, como hobby empezó como hobby, después pues fue vendiendo y cada vez más, ¿vale? Claro, esto era un gran problema. Además, los hijos solo tenían uno y estaba viviendo en Estados Unidos, con lo que aún sabía menos del negocio que ella. Esto lo empezó él, de hecho lo empezó él a los 50 y pico, ¿de acuerdo? Y empezó como hobby. Después fue aumentando, empezó a comprar, a vender, y pues lo típico, ahora encuentro un proveedor en eBay, ahora compro esto, ahora lo otro, ahora este pequeño stock, y bueno, pues de su hobby lo transformó en su trabajo, porque de hecho a los 57 o así decidió dejar su trabajo y dedicarse únicamente a esto, que en su momento pues ya fue un gran caos, ¿no? Porque claro, el trabajo era un trabajo de toda la vida, no sé qué, era relativamente próximo a la jubilación, a ver, tampoco es que le quedaran 2 años, pero le quedaba, vamos, su jubilación, entonces sí perdía todo esto porque era baja voluntaria, había ahí un problema, pero el caso es que funcionaba muy bien y decidió dejarlo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues se montó en una de las habitaciones, la que entonces era la del hijo que digo de Estados Unidos, pues esa habitación fue la que usó de almacén. Y entonces, claro, tiene una habitación ahí con, vamos, estanterías de productos, y él, ¿qué es lo que hacía? Pues él colocaba todos los productos en su WooCommerce, cuando iban saliendo los pedidos, él mismo le enviaba, etcétera. Pero claro, una vez más, el gran problema del autoempleo es lo que estoy comentando y que, ya os digo, da pie a pensar algún tipo de solución, algún tipo de idea para solucionar estos casos, ¿no? Que dependía todo de él. Desde el marketing de contenidos, que tenía un blog en el cual iba escribiendo, iba subiendo fotos de cómo hacía los montajes de las piezas, las valoraciones, el hecho de poner los precios, de llegar a los acuerdos de precios también con sus proveedores, del tema de la logística, de los precios de envíos, todo pasaba por él. No solamente la compra y la venta, sino, ya os digo, también cosas como, por ejemplo, la creación de contenido. Y claro, la creación de contenido de alguien que lo tiene como hobby, pues es muy fácil, pero de alguien que no tiene ni idea de las miniaturas ni nada, porque a ella ni le iban ni le venían las miniaturas, pues claro, eso es muy difícil. Y una vez más, al estar todo en una persona, pues el problema era gravísimo. Además, para más Inri, tampoco tenían acceso al correo electrónico, ¿vale? Porque claro, el correo electrónico lo tenía él y él tenía su password, con lo que nadie podía acceder. Claro, era un caos, ¿eh? O sea, cuando llegó y empezó a comentar el tema, era un caos, pero brutal, porque claro, tampoco podían parar el e-commerce, porque el e-commerce iba llegando pedidos, pero claro, iba llegando a un correo, y entonces, claro, ese correo tampoco podían acceder, no podían acceder a WooCommerce, bueno, era un caos, ¿de acuerdo? Ni al mail, ni al hosting, ni a nada, no podían acceder a nada. En cuanto a facturación, por los papeles, porque se imprimían los papeles, ya sabéis, papeles, los árboles muertos, pues los tenían en carpetas y bueno, en esta ocasión, pues mira, gracias a que lo tenía ahí en unas carpetas, sabía más o menos que se estaban facturando de 4 a 6.000 euros mensuales, ¿de acuerdo? Vendiendo todas estas cosas. Esto es facturación, repito, no es beneficio, no es margen. Bueno, pues claro, imaginaros el plan, porque, claro, la tienda funcionando. Claro, tampoco puedes llamar al hosting, o sea, no te puedes conectar al hosting para cerrar la tienda porque tampoco tienes acceso. Entonces, esta persona fallecida, no se podía acceder a los pedidos, no se podían enviar pedidos tampoco, no se podía hacer, o sea, no se podía saber nada, era un caos, o sea, era un caos. Claro, a partir de aquí, lo que decíamos, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Aquí el análisis, ya lo habéis visto, el análisis es esto, era un negocio en perfecto funcionamiento y de repente la persona fallece y aquí no hay nadie que pueda acceder a ninguna parte, ¿de acuerdo? Con lo que el diagnóstico aquí un poco podríamos decir que esto es un negocio que está funcionando, que está bien, que estaba todo correcto, pero en jaque. Y además, cuando me llamó fue una semana y pico, unos 10 días después. O sea, 10 días con un negocio online de estas características desatendido, bueno, es un caos. O sea, imaginaros todos los que tenéis e-commerce o negocio online que de repente durante 10 días no hagáis nada, no os conectéis al mail, nada. Claro, es que incluso podéis llegar a tener problemas legales, por si hay gente que paga, después no le llega. Bueno, además, la gente llamaba al teléfono y, claro, el teléfono era el móvil de él y, claro, el móvil sí que tenían acceso, evidentemente, pero, claro, básicamente su papel era decir, no, es que esta persona ha fallecido y claro, o sea, imaginaros
El tinglao que ya tenía montado y además todo lo que se le venía encima. En fin, lo que os digo. Entonces, el diagnóstico es esto. Un negocio correcto, pero que está en jaque. Y aquí, a partir de ahora, lo que os pido yo es el tema de la estrategia y plan de acción, ¿vale? Imaginaros un caso muy curioso, cómo actuaríais vosotros en este caso. Claro, ella se planteaba tres posibles caminos que son, vamos, bastante intuitivos y lógicos, ¿no? El primer camino, dejarlo todo, ¿de acuerdo? O sea, acabar de conseguir de alguna forma cerrar la web, ¿de acuerdo? De la forma que sea, aunque sea pues pidiendo a un hacker que la quite de la circulación, pero claro, eso era un gran coste de oportunidad. Porque pensemos que este negocio estaba facturando entre 4 y 6.000 euros mensuales. Y claro, no es solamente el coste de oportunidad, es que entonces, ¿qué pasa? Que ella, los ingresos que tenía hasta el momento, pues desaparecían y se quedaba con las dos pensiones. O sea que era un camino, lo que pasa es que, claro, los otros dos caminos, ¿qué eran? El segundo camino, venderlo a alguien. Es decir, bueno, primero me hago con el control de todo, a ver cómo lo hacemos, porque también me interesará a ver qué caminos vosotros podréis pensar que se hizo en el momento en el cual alguien pues fallece, qué pasa, que por cierto es un tema muy interesante, el tema de saber qué pasa también con las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales de alguien cuando fallece? ¿Quedan ahí? ¿Te tienes que poner en contacto de alguna forma para que lo cierren? ¿Se cierra? ¿No se cierra? ¿Se informa? Todo este tipo de cosas, porque todo esto cada vez lo vamos a ver más y más. Claro, pensad que las redes sociales son muy jóvenes. O sea, ya se sabe que en el 2038 habrá más, ya decía un artículo, os lo voy a dejar en las notas del programa, que en el 2038 habrá más muertos que vivos en Facebook. O sea, imaginaros el panorama, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas cada vez las veremos más, ¿no? Con lo que ya os digo, incluso daría para un monográfico, hablar de estas cosas, etcétera, etcétera. Incluso a nivel de proactividad, ¿qué hacer en caso que pase alguna cosa de estas, antes, ¿de acuerdo?, de que pase todo esto? ¿Qué caminos podrías tomar para evitar que después los que se quedan tengan ahí un follón de dos pares de narices? Bueno, pues esta sería la segunda opción, venderlo a alguien. Pero claro, ¿cómo lo vendes? ¿Cuándo lo vendes? ¿Por cuánto lo vendes? ¿Cómo lo valoras? Claro, todo este tipo de cosas que dices, bueno, hay un negocio, está funcionando, no lo sé llevar yo, pero a menos que se lo quede a alguien. Vale, pero ¿cómo lo haces todo esto? ¿Cómo tomas control de la situación? Etcétera. Me gustaría ver vuestras propuestas. Y la tercera opción, el tercer camino sería seguir con ello. ¿De acuerdo? Decir, bueno, esto se lo llevaba a mi marido, pues lo voy a poder llevar yo o no. O cómo lo hago, o una vez más, ¿cuándo lo hago? ¿Por cuánto lo hago? O sea, ¿cómo lo monto todo? ¿De acuerdo? Este sería el tercer camino. O sea que, señores, ahí tenéis las tres opciones. Hoy ya veis que el planteamiento es muy interesante y a partir de aquí me gustaría ver qué es lo que vosotros proponéis, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, muchas gracias por suscribiros a los cursos y muchas gracias por estar ahí, al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves en pleno ciclo de analítica web, en el cual vamos a ver el tema del multichannel, que es algo muy curioso, muy interesante y que vamos, en el momento en el cual veáis lo que se puede hacer en Analytics con esto en cuanto a conversiones, vamos, va a marcar un antes y un después. Señores, como siempre a las 7 y 7, hasta entonces, muy buenos días.